Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la presentación de Anti-Marx, que es el nuevo libro de Juan Ramón Rayo, que publicamos el pasado 30 de noviembre y que hoy finalmente podemos presentar aquí en un formato presencial y con todos los amigos. Lo hemos presentado ya en el canal de YouTube de Juan con el profesor Bastos el mismo 30 de noviembre, pero bueno, hasta hoy no habíamos podido presentarlo con todos vosotros. Quisiera empezar dando las gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Dar las gracias también a la Universidad Francisco Marroquín por haber organizado este acto en sus magníficas instalaciones. Dar las gracias muy especialmente a su director, Arturo Fabra, con quien en Deusto tenemos una especial sintonía y complicidad. Y dar las gracias, obviamente, a las personas que me acompañan, que todos conocéis, como son el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Óscar Vara. Óscar, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Dar las gracias también al profesor Rodríguez Brown, catedrático de Economía de la Complutense. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, a pesar del gobierno. Sí. Y dar las gracias, como no, a Juan por este trabajo que hoy presentamos, que es una obra magna destinada a convertirse en un clásico, en el que ha trabajado muchísimos años y del que hoy hablaremos largo y tendido. Es un libro, como decía, que se publicó hace un par de semanas. Está funcionando muy bien. En estos momentos es el séptimo libro más vendido en la categoría de no ficción, es decir, todo aquello que no es novela. Y, sin duda alguna, pues se va a traducir y, como decía, se convertirá en un clásico. En primer lugar, le cederé la palabra al profesor Vara para que haga una primera intervención. Luego cederé la palabra, será el turno del profesor Rodríguez Brown para hacer lo propio. Y tras ello será Juan quien nos cuente el qué y el porqué del libro que hoy presentamos. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra al profesor Vara. Óscar. Gracias, Roger. Primero, dar gracias a la Universidad Francisco Marroquín por la invitación y a Juan Ramón. A Juan Ramón por la invitación y por el esfuerzo de producir semejante tocho sobre Marx. Yo creo que siempre la presentación de un trabajo científico es un momento de congratularnos. Para mí es un momento feliz, porque entiendo que se aporta a la sociedad un elemento nuevo de juicio, una forma nueva de comprender, que no está pagada en realidad con el coste del libro. Esto generará sus beneficios económicos, pero lo que implica en términos personales de darse a lo que es la propia sociedad, lo que es la comunidad intelectual, cuando se realiza este tipo de esfuerzos, creo que no tiene forma de medirse en términos de valor. Y creo que por eso debemos felicitarnos y debemos agradecer la generosidad de los autores que, como Juan Ramón, se toman la molestia de enfrentarse, por ejemplo, al reto de no solamente comprender a Marx, sino hacerlo de una forma crítica. Porque efectivamente el libro de Juan Ramón es un libro en el que se hace una crítica en sí a lo que es el aparato filosófico, teórico y también económico del pensamiento marxiano. Y por eso, además, el trabajo está dividido en 2 tomos. Por eso se ha tomado el esfuerzo de decir, esto es lo que yo creo que es la obra de Marx, que no es fácil de comprender porque es una obra que en ciertos aspectos está dispersa a lo largo de la enorme producción que hizo Carlos Marx, y por otra parte, porque es cierto que Marx tiende a ser demasiado prolijo y aburrido, y es una verdadera pesadilla avanzar, por ejemplo, a través de los tomos del Capital. Decía un maestro mío, cuya tesis doctoral fue sobre precisamente la obra de Marx, que leer el primer tomo del Capital da dolor de cabeza, el segundo da cefaleas y el tercero meningitis. Pues yo estoy muy de acuerdo con ese juicio, porque yo también he hecho el ejercicio de leerme esos 3 volúmenes. Además, me sorprende mucho que sea capaz Juan Ramón de producir semejante obra, teniendo en cuenta todo lo que hace y que yo ahora, desde hace unos meses, estoy en condición de valorar. Yo tengo un canal de YouTube, como él, yo participo en programas de televisión, como él, yo escribo libros, como él, yo doy clases, como él, tengo hijos, como él, no sé de dónde narices saca el tiempo, porque a mí no me cunde tanto, o sea, es una cosa que realmente creo que también hay que poner en especial valor. Por otra parte, es sorprendente que este tipo de obras sean necesarias, y esto no es obviamente una crítica. ¿Por qué es necesario escribir constantemente en cada generación acerca de Marx y sus errores?
Porque cada generación tiene un autor que trata de hacer este ejercicio, que lo hace, que lo acomete, que lo emprende, que lo completa. Y sin embargo la generación siguiente vuelve a encontrarse huérfana de interpretación acerca de Marx porque Marx ha regresado. De una forma misteriosa, no hay forma de matarlo del todo. Entonces Marx siempre vuelve. Yo creo que hay varias cuestiones que explican el por qué Marx vuelve. En primer lugar está el asunto de la prolijidad a la que me refería antes de su obra. Nadie la lee. Cualquiera que empieza a leer a Marx se aburre enseguida y no lo leen. Entonces Marx es siempre comprendido a través de referencias demagógicas muy simples que yo creo que crecen o esa simiente es especialmente fértil en las mentes con poca curiosidad. Entonces, esto que es un mal que se observa, yo lo he observado cuando era joven y supongo que Juan Ramón lo ha observado también en sus alumnos, como me pasa a mí también con los míos, pues es una verdad. Es decir, nadie lee el original. Ni siquiera Keynes, cuando citaba a Marx, citaba el original, citaba siempre una segunda fuente, porque no había tenido el valor de hacerlo. Por otra parte, como decía antes, por ejemplo, Juan Ramón trata la teoría del ciclo en extensión. La teoría del ciclo en Marx no está en un solo sitio. Hay que irla persiguiendo, está como dispersa por 100 sitios. Y a la hora de explicarla, otra vez está el pecado de ser un absoluto pesado a la hora de poner ejemplos, contraejemplos. Es una verdadera pesadilla, razón por la cual tampoco se lee mucho. Pero hay una razón mucho más importante por la que Marx siempre regresa. Y es que la obra de Marx ofrece o tiene la ambición de ser omnicomprensiva. Como nace directamente de Hegel, tiene la ambición de explicar no solamente la historia del ser humano, sino todo el universo. Cómo surgen las estrellas, es verdad que él no lo escribe Engels, pero su modelo de materialismo dialéctico y materialismo histórico, según la interpretación ortodoxa del marxismo-leninismo, trata de explicar todo el universo. Y al explicarlo tiene la misma intención con Hegel. Hegel quería reconciliar al ser humano no solo con la naturaleza, no solo con los seres humanos, sino con el todo, con Dios. Marx es un poco más modesto, quiere reconciliar al ser humano con el ser humano y con la naturaleza. Y desde ese punto de vista, liberarlo. Y ese componente utópico que hay en el pensamiento de Marx es devastadoramente atractivo. Y para la juventud, especialmente devastadoramente atractivo. Porque además da una aparente solución. El método dialéctico, que extrae directamente de Hegel, da una solución. Hay un enemigo, se le puede batir, incluso se le puede batir violentamente, y se puede imponer la solución que al final soluciona todos los problemas y reconcilia al ser humano, de manera que al final la humanidad triunfe. Y este es el verdadero aspecto que enamora y sigue enamorando, por ejemplo, a mis alumnos de Filosofía Política y Economía, que están muy próximos a ese tipo de pensamiento. Claro, lo malo es que Marx fracasa en todo esto. No logra su propósito, y ese es el verdadero problema. Primero, no logra su propósito porque él se hace una triple indagación. La primera es cómo se han entendido los problemas, por ejemplo, económicos hasta hoy, y toma las teorías clásicas en lo que son, en cierto modo, acríticamente. Marx a mí nunca me ha parecido un autor original desde el punto de vista económico, sino que toma, por ejemplo, la teoría del valor de David Ricardo, de Adam Smith, especialmente yo creo la de David Ricardo, y se lanza una cuesta abajo que es criticable. Pero por otra parte, como ofrece una respuesta a qué es una economía humana desde el punto de vista ético-filosófico, esa cuestión es muy importante para él. Y luego, como mete la dialéctica, tiene ahí puede encontrar al enemigo y al héroe. La relación o la posición entre trabajador y capitalista ofrece esa novela. Hay un malo, es el capitalista, hay un trabajador, es la víctima, hay una forma de evitar ese problema. Pero es verdad que el fracaso de Marx es un fracaso en lo económico porque, en mi opinión, cuando se derriba su teoría del valor, todo el capital y su pretensión de explicación de cómo desde la etapa capitalista vamos a acceder a la etapa comunista se derrumba. Y por otra parte, el método hegeliano de explicación de cómo evoluciona la historia también es falso. También es un fracaso y, por lo tanto, desde ese punto de vista también la teoría de la evolución social que trata Juan Ramón en el libro es también un fracaso. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es muy importante. Es verdad, y esto es una crítica que le voy a hacer a Juan Ramón, en su bibliografía faltan autores españoles que yo creo que son muy importantes para comprender a Marx, que son, por ejemplo, Carlos Valverde y Enrique Menéndez Ureña. Yo creo que es un pequeño reparo que tengo con el libro. ¿Y por qué digo esto?
No lo digo por tacharte, por hacerte de menos, sino porque yo creo que tú, Enrique Méndez Ureña y Carlos Valverde teníais una ventaja a la hora de comprender a Marx respecto de otros autores extranjeros. Y es que tenéis que explicarlo en castellano. Y las lenguas latinas, en mi opinión, son mucho más claras a la hora de comprender la realidad que otras lenguas, por ejemplo, que la germánica. Esto obviamente puede entenderse como un reparo, como un prejuicio, pero es verdad que cuando se lee la filosofía de Hegel, pues yo siempre cito la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es donde está la contraparte filosófica en la que se refleja la obra de Marx. Es decir, ahí está el materialismo dialéctico histórico de Hegel. Uno se da cuenta de que estos alemanes, los pobres, se complican enormemente la vida a la hora de explicar las cosas. Y que no le hacía falta a Marx escribir tantas páginas para decir lo que tenía que decir. Lamentablemente, el que escribiera tantas páginas obliga a intelectuales como Juan Ramón a tener que escribir tantas páginas para derrumbar. Ojalá que definitivamente, a mí obviamente sería lo que me encantaría, que esta obra sea muy leída, sea muy discutida, sea muy compartida, precisamente con ese objetivo. Con el objetivo de que, de una vez por todas, logremos enterrar un error intelectual de gran dimensión que encima, a la hora de trasladarse a la realidad, ha producido cientos de millones de muertos. Y esto es lo que quería decir, aparte de darle las gracias a este señor por llevar este esfuerzo de que cada vez que tiene una curiosidad se ve en la obligación de escribir un libro. Creo que es algo realmente en lo que le tenemos que estar muy agradecidos. Es un placer estar aquí en la Universidad Francisco Marroquín, mi casa desde hace muchos años, así que saludo a su director, saludo a su ilustre rector, el señor Castillo, y por supuesto es un placer estar con queridos amigos, como Óscar, Roger, y por supuesto con Juan Ramón. ¿Tu primer libro lo escribiste conmigo? Me parece que sí. Hemos hecho un par de libros juntos, así que sé muy bien la calidad de su trabajo. Al revés de lo que dice Óscar, en realidad no tenemos que alarmarnos de que Juan Ramón escriba tanto y trabaje y haga libros tan largos. O sea, hay que animarlo a que siga. O sea, hay que seguir. Y mis palabras hoy, Juan Ramón, para animarte a que hagas un siguiente libro. Esto me ha sabido a poco. Yo creo que necesitamos que haga algo más. Bueno, lo primero la primera impresión que da cuando uno ve estos dos tomos de Juan Ramón es un poco lo que ha dicho el profesor Óscar Bala, ¿no? Y es, Dios santo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Ya sabéis la broma que nos hacen siempre a los historiadores del pensamiento, nos dicen, pero ¿y para qué vamos a estudiar los errores que cometieron tipos que además están muertos? O sea, ¿para qué? Y encima, en el caso de Marx, esto parece que es aún más así. Porque Marx ha sido refutado desde hace muchísimos años. Es que el trabajo que hace Ben Baberg para refutar la teoría del valor es del siglo XIX. Es en los años 1890 ya se dieron cuenta los grandes economistas de que aquí había una teoría equivocada. Y que Marx descansa sobre una teoría del valor trabajo que está equivocada. Y después de él vinieron más. Y no fueron necesariamente liberales. Me acuerdo que Paul Samuelson, por ejemplo, escribió en contra de la teoría de Marx. Y Samuelson está lejos de ser un economista liberal. O sea, que ha sido refutado una y otra vez. Incluso yo creo que hasta sus propios partidarios me da a mí la sensación de que han tirado la toalla. Porque en mi época, en los años 60, hubo algún intento de darle la vuelta y recuperar la teoría del valor trabajo con otro disfraz, ¿no? Que fue la teoría de Sraffa. Pero bueno, y estaba, ¿cómo se llamaba? Emmanuel, no me refiero a la película, que estáis pensando siempre en cosas más. Emmanuel fue un señor que escribió un libro que se llama El intercambio desigual. Y algunos italianos,
Pero yo no veo que el marxismo en los últimos tiempos haya dado figuras de relieve, como fue Sraffa, que fue un gran economista, figuras de relieve que intenten rescatar esto. Entonces, una teoría desacreditada, probada que es equivocada, y que encima, como bien decía Óscar ahora, cuando se llevó a la práctica, representó 100 millones de trabajadores asesinados. Digo, ¿para qué? 2 volúmenes. ¿Para qué? Pues respuesta, porque sigue estando ahí, como dice Óscar, y sigue estando ahí de otras maneras, de maneras más sutiles. Digamos, no es fácil que te defiendan ahora de manera abiertamente una teoría del valor trabajo literalmente tal como Marx la presenta. Sin embargo, el fondo del asunto, que es la idea del conflicto, esa idea está, Y lo que pasa es que se transforma de otra manera, digamos, ¿no? No es la descarnada explotación del capitalista, del trabajador por el capitalista, pero sí es el mensaje fundamental de Marx, que es la imposibilidad de la construcción de una sociedad de mujeres y hombres libres. Este es el asunto. No podemos hacer una sociedad de mujeres y hombres libres porque o nos explotamos, o nos engañamos, o dañamos a la naturaleza, o los hombres dañan a las mujeres, o no hay manera de que convivamos. La idea de que no hay cooperación entre los seres humanos, sino conflicto, esa idea es clave en Marx. No por casualidad, dice Marx en unas frases más famosas, la historia es la historia de la lucha de clases, no de la cooperación. Es del conflicto. Por lo tanto, merece la pena seguir estudiando a Marx, y como lo estudia Juan Ramón, que lo estudia bien, porque esas ideas de fondo, en muchos aspectos están vivas. Por cierto, me ha gustado mucho, Juan Ramón, que uses matemáticas y gráficos, porque son pertinentes, aclaran tu argumentación, y además porque te van a provocar toda clase de inquina por parte de muchos amigos de la Escuela Austríaca de Economía. Seguramente alguno está aquí presente e inmediatamente procederá a acusarte de toda clase de herejías. Pero en mi caso vas a tenerme a tu lado defendiéndote. El libro que quiero que escribas después de este es un libro sobre un autor al que no citas. Y a mí me parece que es el sucesor de Marx, en el sentido de este mensaje de la falta de la posibilidad de la cooperación, que es John Stuart Mill. Yo te sugiero, además te doy hasta el título. Anti-Mill. Oye, es un título bárbaro. ¿Por qué digo esto? Porque los herederos de Marx se han convertido, sabiéndolo o no, en herederos de Mill. En el sentido que ya no te convocan a que te cargues el capitalismo, que destruyas la propiedad privada, que aniquiles los contratos voluntarios. No, te dicen que sí, pero. Que sí al capitalismo, pero. Y este mensaje, que es lo que podríamos llamar en términos de Hayek, el socialismo de todos los partidos. Es decir, todos los partidos, en derechos e izquierdas, la gente te dice, bueno, sí, claro, hombre, claro, no vamos a poner ahora planes quinquenales estalinistas y naturalmente ya no nos gustan los campos de concentración y tal, pero tampoco vamos a ser capitalistas, no vayamos a pasar de un extremo a otro. Esto es algo que se utiliza bastante, ¿no? Hay un autor que se llama Balassa, Bela Balassa, y yo creo que tú lo has trabajado, Juan, y fue el primero que yo sepa que intentó unir a Marx y a Mill. Y de hecho su artículo muy famoso se llama así, se llama Karl Marx and John Stuart Mill. Porque lo que dice Balassa es que ahí hay que explorar esta idea. ¿Por qué? Porque Marx fue contemporáneo de Mill, Vivieron además en la misma ciudad, vivieron en Londres, y Marx muere apenas 10 años después que Mill, ¿no?
Pues Marx lo odiaba a Mill, lo odiaba. Hay dos economistas que menciona al principio del Capital con verdadera aversión, que son Bastiat y Mill. De Bastiat dice que es un espadachín a sueldo de la burguesía. Tenía la pluma muy... Y de Mill dice que lo que quiere es reconciliar lo irreconciliable. Sí, lo trató como trató a todos los socialistas que no eran él, a los que despreció siempre, les llamó utópicos. De hecho, la expresión socialista utópica es una expresión de él, porque él decía que era científico. Manda narices, modestia no le caracterizaba, ¿no? La humildad no. Bueno, pues lo que demuestra Balassa es que con este odio que le tenía Marx a Mill, lo que hizo fue tomar cosas de él. En particular la teoría del ciclo y el papel del crédito y el dinero en la teoría del ciclo. O sea que me parece que es un asunto que podrías explorar. La ley de 6 sobre la que tú mismo has trabajado, Juan Ramón, pues es un asunto sobre el que trabajó Mill y sobre el que hizo una grandísima aportación, como sabemos, que fue la importancia de distinguir una economía de trueque de una economía monetaria y el impacto que tiene el dinero a la hora de aplicar o no aplicar la ley de 6. Y yo creo que ahí tienes mucho material, porque como bien dice Juan Ramón, los antagonismos no son inevitables. Esto me parece que es fundamental para continuar. Bueno, voy a ir terminando. Muchos temas me interesaron de tu libro, Juan Ramón. Es verdad que no está claro, como diría Oscar, no está claro casi nada de lo que dijo Marx, ¿no? Pero en particular no está claro qué dijo sobre la tasa de beneficio, ¿no? ¿Qué dijo sobre la tasa de ganancia? Sí dijo que iba a tender a caer porque la composición orgánica de capital tendería a subir, esta especie de paradoja que el capital necesita explotar la fuerza de trabajo asalariada para aumentar la plusvalía, pero a la vez el reparto de dicha plusvalía se determina en el mercado y eso impulsa el progreso técnico, lo que aumenta la composición orgánica, lo que baja la tasa de ganancia. ¿Estoy yendo muy rápido? Otra trampa de Marx, que es una trampa en la que podemos caer todos, es esta idea de que yo te digo una cosa, pero esa cosa puede cambiar porque hay tendencias que la contrarrestan. Esto es en economía más frecuente de lo que parece, porque Malthus ya empezó con eso. Dijo, la población va a tender, no sé qué, salvo que haya frenos. Claro, esta cosa es maravilloso, ¿no? Porque si las cosas van a pasar, salvo que pasen otras cosas, entonces ya voy a tener razón yo siempre, ¿no? Este es el problema del razonamiento blindado, ¿no? Y por último, hay una cuestión en Marx que sí señala Juan Ramón muy bien, que es la idea, y también lo decía Oscar, esta idea de que él quiere explicar todo y además quiere explicar la historia. A mí esto, cuando me empiezan a hablar de la historia, me da un miedo, me da un miedo. Hoy, por cierto, hoy un personaje siniestro que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Hombre, no todo el mundo en Argentina hace las cosas tan bien como la selección de fútbol, o sea que... Este siniestro personaje ha dicho en la Argentina, la historia me absolverá. ¿Ah? Que por cierto es una frase que se repite. La dijo Fidel Castro. La dijo Hitler. Esta gente se envuelve en la historia, son peligrosísimos. Y como yo tenía poco más de 20 años y me encontré con Pedro Schwartz, gracias al cual estoy aquí criticando a Marx y no alabándolo, que era lo que yo hacía cuando tenía 20 años. Lo primero que dijo Pedro Schwartz lo primero que me dijo es, joven, esas ideas que usted tiene están muy equivocadas. Y lo segundo que me dijo es, tome y lea usted este libro. Y el primer libro que me dio fue el librito de Karl Popper, La miseria del historicismo, que había traducido él para Alianza Editorial. Es una joya. Y tiene que ver con esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Y es, ojo con la gente que se envuelve en la historia. Porque la gente que cree que la historia la tiene controlada, imaginaros cómo va a maltratar a los demás. Porque toda la cuestión de la libertad es que no haya una distancia muy grande entre el poderoso y el súbdito.
Y si el poderoso se cree, por ejemplo, que es Dios, pues caray con el súbdito, ¿no? O si el poderoso cree que hay una raza elegida que es la aria, pues pobre de ti si eres judío, ¿no? Y si el poderoso cree que tiene las leyes de la historia nada menos, pues ¿qué hace con la oposición? La machaca, la destruye, la despelleja y la mete en campos de concentración y las mata. ¿Por qué? Y porque no es que sea una maldad, es que están en contra de la historia. Y no se puede estar en contra de la historia, es una cosa muy grave, ¿no es cierto? En fin, me ha parecido que es un trabajo estupendo el que has hecho, Juan Ramón, te felicito por él. Y ahora lo que tenemos que hacer es el libro siguiente sobre Stuart Mill. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias también por facilitarnos las cosas y ayudarme a azuzarle para que siga escribiendo. Y turno ahora para Juan Ramón. Juan Ramón, bienvenido de nuevo. La palabra es tuya. Bueno, pues muchas gracias, Roger. Quería empezar con agradecimientos, por supuesto, a la editorial que bueno, les he dado muchos quebraderos de cabeza con este libro, más de los habituales. En parte por lo voluminoso del libro, en parte también por mi forma de trabajar, que es una forma de trabajar de ir leyendo y reescribiendo mucho y nunca quedar del todo satisfecho, y eso con los plazos editoriales de por medio y con las revisiones, contrarrevisiones y contrarrevisiones, pues se termina complicando mucho, así que gracias tanto a ti como al equipo de corrección. Aún así, sé, lo habéis comentado muchos que habéis empezado a leer el libro, hay erratas, es inevitable en esta primera lectura que las haya, pero bueno, si el libro se sigue vendiendo bien, vamos a sacar ahora la segunda edición. Espero que lleguemos también a una tercera, y en esa tercera pues ya haremos una revisión exhaustiva de todas las erratillas que las hay y que se han ido colando. También quería agradecer, por supuesto, a la universidad por acogernos en esta sede, tanto en esta aula magna como a la hora de habilitar otras aulas más arriba, para que la gente que haya quedado fuera de aquí pueda seguirla en directo. Muchas gracias tanto a Arturo como a Cayo por su apoyo y por su ayuda. Muchas gracias también a quienes han hecho posible en gran medida que el libro salga así, que ha sido gente más o menos anónima, pero con muy buena calidad intelectual, que se ha leído el libro antes de su publicación y que lo ha mejorado muchísimo. El libro puede que tenga errores, seguramente los tendrá, y no son imputables a ellos, pero muchos de los aciertos que también tiene el libro sí son imputables a ellos. Estoy pensando en Miguel, Álvaro o Luis. Muchas gracias y reconocimiento desde aquí. Y, por supuesto, también muchas gracias tanto a Óscar como a Carlos por acompañarme en este día tan especial, tan importante, que es el día de presentación presencial oficial de un trabajo de varios años. Es un trabajo extenso que probablemente aún crecerá algo más en alguna segunda edición, no mucho más, pero sí algo más. Me sabe mal porque el número de páginas ahora mismo son 1.776, que es una cifra muy bonita contra Marx. No se va a mantener en la segunda edición, pero bueno, en la primera sí. No sé muy bien qué contaros sobre el libro, lo venía pensando y digo, claro, es que hay tantas cosas dentro del libro que no sé muy bien cómo articular, cómo hilar la charla para tocar algunos de estos puntos. Lo primero que querría comentar es quizá cómo afrontar la lectura del libro o cómo leer el libro. El libro son 2 tomos, como bien sabéis. El primero está dedicado única y exclusivamente a explicar a Marx de la manera más objetiva, no sé si correcta o incorrecta, pero desde luego objetiva y ausente de prejuicios posible. De hecho, uno de los mayores halagos que puede recibir el primer tomo, y que alguno ya ha hecho, es que algún liberal se lo ha leído y dice, bueno, es que casi me he convertido en marxista porque me parece que los argumentos de Marx son mucho más sólidos de lo que pensaba o de lo que imaginaba sin haberlo leído, claro. Por supuesto hay que leer el segundo, no quedarse en el primero.
Entonces, el primer tomo está dedicado a exponer a Marx, el segundo sí que está dedicado a criticarlo de manera exhaustiva. Más o menos hay una correspondencia bastante exacta entre cada capítulo del primer tomo y cada capítulo del segundo tomo. El primer capítulo está dedicado a la teoría del valor, el segundo capítulo a la teoría del dinero y el capital, el tercero a la teoría de la explotación, el cuarto a la reproducción y acumulación de capital, el quinto a la teoría de los precios y de la distribución de los ingresos, el sexto al ciclo económico y el séptimo a la teoría del socialismo. Entonces, más o menos, no siempre la correspondencia es exacta, pero casi siempre, los argumentos que se exponen en el primer tomo, en el primer capítulo del primer tomo, tienen su réplica en el primer capítulo del segundo tomo. Con lo cual, una posible lectura, que algunos ya me habéis comentado que estáis haciendo, es primero el primer capítulo del primer tomo y después el primer capítulo del segundo tomo. Teoría del valor según Marx, crítica a la teoría del valor según Marx. Bueno, es una lectura posible, pero quizá también muy influido al final por las ideas de Marx. Creo que la forma más adecuada de afrontar este libro es lectura íntegra del primer tomo, comprensión íntegra de Marx y de cómo toda la teoría de Marx está relacionada entre sí, y una vez se haya entendido bien a Marx, no lagunas sueltas o no islas de pensamiento de Marx, sino la totalidad del pensamiento marxista, afrontar la refutación para también ir viendo cómo, según vamos criticando algunos de los pilares de ese pensamiento, sí se termina viniendo todo abajo. Efectivamente, si se cae la teoría del valor, o se cae la teoría de la explotación, o se cae incluso la teoría de la acumulación originaria de capital como origen del capitalismo, se cae, no sé si todo, pero gran parte de su visión conjunta de la evolución social y del destino final hacia el socialismo. O si se cae la teoría de la tasa de ganancia decreciente como una inevitabilidad histórica, que efectivamente no está claro si Marx lo suscribió o no lo suscribió. Yo tiendo a pensar que sí, pero en el Capital no está muy claro y claramente se puede apoyar también la tesis de que no llegó a suscribir que necesariamente la tasa de ganancia tendería a caer a largo plazo, pero es que si la tasa de ganancia no tiene por qué caer a largo plazo, no se tienen por qué generar nunca las condiciones objetivas para que el capitalismo sea reemplazado por el socialismo. Por tanto, el socialismo no sería ni mucho menos una inevitabilidad histórica, ni siquiera en el muy, 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 muy largo plazo. Entonces, creo que es preferible una lectura íntegra del primer tomo, íntegra y reposada, sobre todo para quienes nunca hayan leído a Marx y por tanto, se sumerjan en unas ideas radicalmente nuevas a las que han estado expuestos hasta el momento, y luego ya la crítica a través del segundo tomo. Ahora bien, de la misma manera, y esto también creo que es importante aclararlo, por el tipo de críticas que yo creo que ya está empezando a recibir el libro, no menos de las que esperaba, he de decirlo, pero que creo que se van a terminar articulando. El segundo tomo contiene muchas críticas distintas a muchos argumentos centrales de Marx. Cada una de esas críticas es prácticamente independiente del resto. Y esto es importante porque para que la teoría marxista sea cierta, todas las críticas que formulo en el segundo tomo deberían ser falsas. Pero basta con que algunas, no necesariamente todas, basta con que algunas sean ciertas para que la teoría marxista ya sufra muchísimo. No voy a decir que quede totalmente demolida, pero sí sufra muchísimo. Por tanto, aunque alguien encuentre, y probablemente los haya, porque nadie es infalible, aunque alguien encuentre un error en alguna de las críticas que se formulan contra Marx, eso no desmerece necesariamente el resto del segundo tomo, ni el daño que el resto del segundo tomo puede hacer a las ideas de Marx. Lo digo, insisto, porque imagino que habrá mucho defensor de Marx perezoso intelectual. No estoy diciendo que todo defensor de Marx sea perezoso intelectual, ni mucho menos, más bien al contrario, pero sí habrá defensores de Marx que son a su vez perezosos intelectuales, que en lugar de tomarse la molestia de defender a Marx frente a todas las críticas que va recibiendo en el segundo tomo, optarán por el camino fácil, por el atajo de esto que dices aquí no es correcto, por tanto todo el segundo tomo no es correcto. No, el segundo tomo no está organizado de esa manera. Insisto, hay muchísimas críticas muy diversas a muchos puntos centrales del pensamiento de Marx y, por tanto, si uno quiere defender a Marx, debería defenderlo frente a todas esas críticas, no solo frente a unas pocas de ese segundo tomo. Y esto es lo principal que os quería contar. Sin embargo,
bueno, como han ido saliendo algunos temas por aquí que creo que pueden quedar bastante bien reflejados en algunas cosas que aparecen en el libro, pues dejadme que os cuente también alguna cosa. La última reflexión del profesor Rodríguez Brown del peligro de arrogarse una interpretación de la historia y del peligro de pensar que uno está moviendo o desplazando la historia en una dirección determinada, es verdad que no todos los marxistas lo suscriben. De hecho, Marx y Engels aparentemente hacen algunas críticas al historicismo en la Sagrada Familia, pero cuando luego vamos a textos, por supuesto anteriores a la Sagrada Familia, ahí sería comprensible, cambiaron de idea, pero también posteriores, uno se encuentra con textos tan escalofriantes como los siguientes. Dice Engels: la historia ha tenido desde siempre, y lo seguirá teniendo, el derecho a disponer de la vida, de la felicidad y de la libertad del individuo, pues la historia es la actividad de la humanidad en su conjunto, es la vida de la especie, y como tal es soberana. Nadie puede rebelarse contra la historia, porque es un derecho absoluto. Nadie puede quejarse contra la historia, pues cualquiera que sea el destino de una persona, uno vive y participa en el desarrollo de la humanidad, y eso es algo que está por encima de cualquier otro goce. Esta frase ya de por sí es tremendamente peligrosa, pero fijaos, esta es de Engels, y un marxista podría decir, bueno, es de un Engels temprano, esto no es marxismo, es premarxismo, vale. Fijaos que escribió Marx en el año 53. Ahí ya es verdad que no había escrito El Capital, pero ya incluso estamos en la etapa que algunos consideran del Marx maduro, no el Marx joven, porque también algunos marxistas dicen que hay una ruptura epistemológica y que no es lo mismo el Marx joven que el maduro. Vale, estamos en el Marx maduro. Artículo en prensa. Porque aquí también otra crítica que se puede hacer es, bueno, hay cosas que Marx escribió y no publicó, y por tanto citar como ideas de un autor, es una crítica que hace y tiene cierto sentido, ¿no? Martínez Marzoa, pues efectivamente, si vamos a un borrador de Marx que no se atreve a publicar, eso no tiene por qué reflejar realmente lo que llegó a pensar Marx. A lo mejor era una idea inicial y precisamente no la quiso publicar porque no la veía suficientemente sólida. Vale, esto es un artículo en prensa, firmado por Marx, que sí publica Marx, y por tanto, cabe pensar que sí está de acuerdo con él. Está hablando de los crímenes que comete Inglaterra en la colonización de la India. Es cierto que Inglaterra, al causar una revolución social en el Indostán, solo actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos y fue verdaderamente estúpida a la hora de imponerlos. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si la humanidad puede realizar su destino sin una revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos los crímenes que haya cometido, Inglaterra habrá sido el instrumento inconsciente de la historia para alumbrar esa revolución. En tal caso, por penoso que pueda resultar para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un mundo viejo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia, tenemos pleno derecho a exclamar como Goethe, atención a los versos que escoge de Goethe, ¿quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? Eso es lo que está escribiendo Marx para justificar la marcha de la historia. Y claro, cuando uno se arroga el protagonismo, si uno se considera a sí mismo el sujeto revolucionario que está llamado a transformar la historia para liberar al ser humano, y además, que esto también está en Marx, la validez de las ideas se verifica en que terminen imponiéndose y triunfando en la historia, porque claro, si las ideas derivan de las condiciones materiales, solo aquellas ideas que estén de acuerdo con las condiciones materiales tienden a subsistir. Y por tanto, si conseguimos que prevalezcan unas determinadas ideas y que sean estables en el tiempo, entonces es que esas ideas son las correctas. Claro, cuando uno suma todos estos puntos, pues uno entiende perfectamente la deriva leninista y marxista. El libro tampoco va sobre esto, es decir, esto es parte del capítulo 7, y ahora voy a tratar también otros temas del capítulo 7, pero es el capítulo 7, la teoría del socialismo. El libro es fundamentalmente una crítica a la teoría económica de Marx, desde la teoría del valor a la teoría del ciclo económico. Bien,
Otro punto que quería tratar, a tenor de lo que se ha comentado, y es una idea que sacó a colación el profesor Bastos en la presentación online y que es verdad, es muy pertinente, es esto de que el marxismo pues ya ha muerto y, por tanto, si ha muerto, ¿para qué lo vamos a tratar?, ¿no? Y el profesor Bastos decía, si cogemos el manifiesto comunista y vemos los 10 puntos que establecen Marx y Engels para avanzar hacia la revolución, es que esos 10 puntos hoy los compra todo el mundo, incluso en gran medida Vox, ¿vale? Entonces, os voy a leer los 10 puntos, supongo que muchos ya los habéis leído y sabréis de qué estoy hablando, pero otros tal vez no. Entonces, veamos es decir, es importante ubicarse en este momento histórico, 1848. Cuando Marx y Engels escriben esto en el Manifiesto Comunista, lo están planteando como cambios revolucionarios, como una afrenta frontal al statu quo de la época, cuando hoy, como ahora veréis, esto es más bien el statu quo. 10 medidas. No digo que estén todas, pero sí muchas. Expropiación de toda la tierra y utilización de la renta de esa tierra para sufragar el gasto público. Creación de un impuesto fuertemente progresivo sobre los ingresos personales. Bueno, pues IRPF. Abolición del derecho a la herencia. No del todo, pero sí en parte. Expropiación de todo el patrimonio de los emigrados y de los rebeldes. Este es interesante porque muchas veces no se entiende que cuando habla de rebeldes, habla de aquellos que se rebelen contra la comunidad política. Es decir, si tú estás en un Estado que está transicionando hacia el socialismo y te opones a él, estás yendo contra la mayoría y, por tanto, tienen derecho a quitártelo todo. Centralización del crédito en manos del Estado a través de un banco nacional financiado con capital público y en régimen de monopolio. Bueno, pues no hay mucho que decir. Centralización de los medios de transporte en manos del Estado. Renfe, por ejemplo. Carreteras, las carreteras son todas públicas, ya están centralizadas. Multiplicación de las empresas y de los medios de producción en manos del Estado. Cultivo de los cereales y mejora del suelo con arreglo a un plan colectivo. Pues, empresas públicas tenemos. Es verdad, y esta es una de las pequeñitas victorias que nos podemos anotar, que desde los años 70 ha habido un proceso de reprivatización de empresas públicas. Pero sigue habiendo empresas públicas, sigue estando en el discurso la necesidad de recuperar empresas públicas, sobre todo en sectores estratégicos. De hecho, en muchos países sigue habiendo empresas públicas en sectores estratégicos, sin ir más lejos en Francia, y en España teníamos muchas más con el franquismo. Proclamación del deber general de trabajar. Creación de ejércitos industriales, especialmente en el campo. Combinar el trabajo agrario y el trabajo industrial con el objetivo de ir aboliendo la distinción entre el campo y la ciudad, despoblación, España vaciada, mediante una distribución más equitativa de la población por todo el país. Educación pública y gratuita para todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado desde el momento en que puedan prescindir del cuidado de la madre. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Es importante esto de bajo su forma actual porque Marx dice combinar la educación de los niños con la producción industrial. Y el propio Marx, no en el Manifiesto Comunista, sino en otras partes, por ejemplo, en El Capital o en la crítica al programa de Gotha, dice, por ejemplo, en El Capital, el germen de la educación del futuro se halla en el presente sistema fabril. La educación de cualquier niño mayor de ciertos años combinará el trabajo productivo con la enseñanza y la gimnasia, no solo para así añadir eficiencia a la producción, sino porque es el único método de generar seres humanos completamente desarrollados. No digo que todas estas ideas obviamente estén plenamente aplicadas, ni mucho menos, pero muchas de ellas sí, y muchas de ellas no las cuestiona absolutamente nadie hoy, cuando en esa época eran ideas, insisto, revolucionarias frente a lo que había. Por tanto, el marxismo... Tampoco digo que estas ideas sean necesariamente marxistas, cuidado. Uno puede defender este programa o partes de este programa desde una perspectiva socialdemócrata, no marxista. Pero, obviamente, el marxismo sí ha contribuido a desplazar la ventana de Overton. Es más, los propios marxistas yo creo que se congratulan de ello cuando dicen, cuando estaba la Unión Soviética conseguíamos avances sociales en Occidente, por ejemplo, avances sociales en ese sentido. Y, por tanto, el pensamiento marxista sigue vivo
tanto entre los marxistas más radicales en el sentido de raíz, es decir, que se toman en serio las ideas de Marx y que beben directamente de las ideas de Marx y que siguen comulgando con las ideas de Marx, pero también sigue en gran medida vivo en muchas otras ideas que el marxismo nos ha legado, que a lo mejor de manera aislada no son marxistas per se, pero que sí beben de ese tronco común que es el marxismo. Y otra idea clave, estoy totalmente de acuerdo en Marx, es esa idea de que hasta que llegue el socialismo, el conflicto es algo permanente dentro de cualquier sociedad. Y que precisamente lo que hace progresar a la historia hacia el socialismo, que es el único lugar, o el único, más que lugar, momento histórico, modo de producción histórico, en el que los conflictos económicos desaparecerán porque desaparecerá la escasez económica, y al desaparecer la escasez económica, pues, ¿dónde va a estar el conflicto, ¿no? Trotsky decía, claro, si vamos a un buffet libre, pues no nos peleamos por la comida. Hay para todos. Por tanto, ahí no hay conflicto. No hay conflicto de esto es para mí y esto no es para ti. No es un juego de suma cero. Es un jardín del Edén. Y el socialismo, la fase última del socialismo para Marx, es ese jardín del Edén donde todo está disponible para todos y por tanto nadie entra en conflicto con nadie. Y antes de ese momento, el conflicto es estructural en la sociedad. Por eso odiaba tanto a Bastiat, porque claro, Bastiat enfatizaba todo el rato la armonía económica. Y Marx decía, no, es que no hay armonía, hay conflicto. Esto de que en el mercado puede haber armonía es falso. Y bueno, era un fetichismo, etcétera, que había que derribar. El problema, y esto es parte de nuevo del capítulo 7, me estoy centrando mucho en el capítulo 7, pero quizás sea la parte más fácilmente resumible. El problema de esta visión de Marx es, primero, pensar que la única fuente de conflicto es la económica. Aun cuando no hubiese escasez económica, seguiría habiendo conflictos de otra índole. Y, por supuesto, el error está en pensar que en una sociedad socialista no habrá conflicto, quizá no económico, pero sí político. Y ahora lo estoy pensando justamente sobre esto. Una parte que ya compartí en redes sociales, pero que me parece especialmente ilustrativa, a ver si la encuentro. Marx considera que no hay conflicto en una sociedad socialista, y Bakunin le dice, ¿cómo que no hay conflicto? Si el conflicto político es absoluto y la libertad está ausente. Entonces, Marx, cuando critica el libro de Bakunin, Estatismo y Anarquía, genera una especie de diálogo, ¿no?, a través de sus... Bueno, lo que hace es coger el texto de Bakunin, hoy haríamos una entrada en un blog, cogeríamos un párrafo, lo criticaríamos debajo, luego otro párrafo, lo criticaríamos debajo. Bueno, pues eso hace Marx con escritos en glosas al libro. Entonces, se genera una especie de diálogo que es bastante llamativo. Peter Singer también lo destaca como un diálogo muy ilustrativo de cómo en Marx está o puede estar un germen totalitario. Dice Bakunin: el sufragio universal de todos los ciudadanos para elegir a sus representantes y a los gobernantes del Estado, esa es la propuesta última de los marxistas y también de la escuela democrática, es una mentira detrás de la cual se oculta el despotismo de una minoría gobernante. Una mentira que es especialmente peligrosa porque parece ser la expresión de la voluntad popular. Y Marx dice: con la propiedad colectiva de los medios de producción, la voluntad popular desaparece y da paso a una auténtica voluntad comunal. Esto significa que la voluntad de la comuna ya no es la suma de las voluntades individuales, sino que la comuna, como tal, adquiere agencia y tiene una voluntad propia. Por tanto, no es que tú quieras esto y el otro quiera lo otro, no, es que tú eres como una célula del cuerpo y es el cuerpo el que decide lo que quiere. Y por tanto, de la misma manera que una célula no está en conflicto, salvo que se vuelva cancerígena con el resto del cuerpo, pues tú, dentro del socialismo, tampoco estarás en conflicto. Responde Bakunin, o bueno, ya digo que es un diálogo simulado por Marx, no es que una reconstrucción por otro. Responde Bakunin: por lo tanto, el resultado es que la gran mayoría de la gente será controlada por una minoría privilegiada, pero esta minoría, señalan los marxistas, serán los trabajadores,
Sí, puede que sean antiguos trabajadores que tan pronto se conviertan en representantes o en gobernantes de la gente, dejarán de ser trabajadores. Y Marx dice, eso es como decir que hoy el dueño de una fábrica deja de ser capitalista por convertirse en concejal de un municipio. Fijaos el ejemplo que tiene que buscar Marx. Claro, como el concejal de un municipio es algo que requiere muy poco trabajo, quizás sea verosímil que un capitalista pueda combinar la función de capitalista con la de un concejal a tiempo muy parcial de un municipio. Pero cuando estamos hablando de manejar la economía mundial, no sé, imagina a Xi Jinping, que no, ya aparte de estar dirigiendo toda China y todos los conflictos internos en China, luego 8 horas de trabajo al día en una fábrica, sí, claro, seguro. Entonces, precisamente porque la división del trabajo también llega al ámbito político y requiere de ultraespecialización, es inverosímil que un antiguo trabajador siga siendo trabajador y al mismo tiempo dirigente político. Y de hecho, aun cuando se pretendiera implantar ese modelo, porque a lo mejor dice, oye, pues un modelo de rotación donde, como en la presidencia de una comunidad de vecinos, unos días o unos años unos trabajadores son los que ostentan la presidencia y luego otros. Fijaos que esa política aprofesional tendería a ser rápidamente barrida por políticos profesionales que quieran conquistar el poder y que desplazarían, bueno, lo que ha hecho Xi Jinping de otra forma en China, porque China también tenía ese sistema de rotación, hasta que ha llegado uno más bruto que el resto, más hábil para manejar los hilos internos que el resto, y ha dicho, pues esto se termina, y ahora me eternizo yo y los míos. Y claro, ¿cómo compites contra eso, salvo volviéndote otra bestia igual a esa, pero más hábil que la otra? Por eso hay un proceso de selección adversa que no se puede evitar. Y sigue Bakunin. Y al dejar de ser trabajadores, observarán el mundo de los trabajadores mundanos desde las alturas del Estado. Ya no representarán a la gente, sino solo a sí mismos y a sus exigencias de gobernar a la gente. Cualquiera que tenga dudas sobre esto es que no conoce nada de la naturaleza humana. Y efectivamente Marx no conocía mucho de la naturaleza humana porque él mismo, aquí hay mucha controversia si Marx tenía una teoría de la naturaleza humana o no, pero desde luego sí tenía la posición marxista más dura o tradicional es que Marx no tenía un concepto de naturaleza humana que fuera transhistórico. Es decir, que el ser humano en cada época histórica es una cosa distinta. Va mutando junto con los modos de producción. Yo creo que no es tan así y creo que sí que hay una línea de continuidad o una cierta continuidad entre la naturaleza humana de Marx a lo largo de la historia, pero desde luego, y esto también lo señala Peter Singer, Marx tenía una visión de la naturaleza humana tremendamente flexible. Aunque hubiese una cierta unidad, era muy plástica. Y precisamente por eso pensaba que en el socialismo se construiría con el tiempo un hombre nuevo que sería compatible con esa sociedad donde, pues básicamente, esto lo decía Bukharin, en el socialismo las labores de dirección burocrática no son labores políticas, no son labores morales, son simplemente labores administrativas, como quien administra su casa. En ese caso ya no hay categorías económicas superpuestas o que ocultan la realidad material de las cosas. Se toman decisiones meramente técnicas, como si lo técnico no pudiese tener muchos objetivos distintos, como si solo hubiese un fin al que orientarse y, por tanto, bueno, resolvemos un problema de optimización matemática y ya sabemos el resultado. Bueno, sí, claro. Si tú colocas la función y las restricciones, sí, pero ¿cuál es la función y cuáles son las restricciones? ¿Y por qué esas y no otras? Y ahí es donde está también el germen del conflicto, sobre todo si nos cargamos lo que Marx pensaba que había que cargarse, que son los derechos individuales. ¿Por qué Marx se oponía frontalmente a los derechos individuales? Y no es algo, opinable que se oponía a los individuales, al menos en alguna parte de su historia intelectual. Es verdad que, insisto, uno puede pensar que ha evolucionado y que escribía ciertas ideas, pero Marx, sobre la cuestión judía, escribe: los llamados derechos del hombre no son más que los derechos de personas egoístas que se separan de otros hombres de la comunidad. Y, por no leerlo todo,
criticaba precisamente a la Revolución Francesa por haber establecido una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, diciendo: es desconcertante que un pueblo que ha comenzado a liberarse a sí mismo, a derribar todas las barreras entre sus distintas facciones y que aspira a establecer una comunidad política donde el individuo, claro, desaparezca y sea parte de... O sea, el individuo desaparezca como agente independiente. No estoy diciendo tampoco que el individuo en el socialismo no contaría absolutamente nada. Esa no es la aspiración de Marx tampoco. Pero sí que no tenga autonomía frente a la comunidad política, sino que se vea parte de un todo mayor y que ese todo mayor luego disponga sobre cómo organizarse internamente. Es desconcertante que un pueblo que ha comenzado a liberarse a sí mismo, a derribar todas las barreras entre sus distintas facciones y que aspira a establecer una comunidad política, que ese pueblo proclame solemnemente los derechos de hombres egoístas separados del resto de los seres humanos y de la comunidad. Este hecho resulta aún más desconcertante cuando observamos que los emancipadores políticos llegan al extremo de reducir la ciudadanía y la comunidad política a un simple medio para preservar esos derechos del hombre. Es decir, la visión liberal, no anarquista, claro, pero sí liberal, de que el Estado es un instrumento para proteger los derechos del individuo, y nada más. Y que, por tanto, el ciudadano es reputado un simple siervo del hombre egoísta, que la esfera en la que el ser humano actúa como ser comunal, como parte de un organismo mayor, se ha degradado por debajo de la esfera en la que actúa como ser parcial. Entonces, Marx solo pensaba que el conflicto desaparecía cuando el ser humano se integraba plenamente en la comunidad y, por tanto, renunciaba a su individualidad egoísta, cuando en realidad tiene visos de desaparecer. A lo mejor no puede desaparecer por entero, pero sí minimizarse cuando el ser humano es capaz de asociarse libremente o no asociarse con seres humanos. Cuando las relaciones humanas son consentidas, son pactadas y son voluntarias. Y es esa esfera de derechos individuales, que es la esfera liberal o burguesa, como diría Marx, y no está mal tampoco el adjetivo burgués, McCloskey lo rescata y creo que hace bien rescatándolo, es esa esfera liberal en la que cada uno es soberano para decidir, y no lo es la historia, ni lo son los que interpretan o los que ejecutan la historia en una determinada decisión, la que tanta animadversión le generaba a Marx. Y justamente era esa esfera la que creía que no tenía que existir en el socialismo. Entre otras cosas porque el propio ser humano tampoco la reclamaría, porque el ser humano en el socialismo ya se habría transformado y se convertiría en un... No voy a decir siervo, porque esto podría malinterpretarlo un marxista, pero en una persona volcada, entregada plenamente a la comunidad, donde cada uno obtendría su goce del goce de los demás. Esto lo dice textualmente Marx. Y por tanto, donde mis planes de vida son en realidad los planes de vida de los demás. Pero claro, si los planes de vida de los demás son mis planes de vida, ahí hay una cierta indeterminación. Yo voy a hacer lo que tú quieres que haga y tú quieres hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, ¿qué es eso a lo que se pliega todo el mundo en última instancia? La voluntad emergente democráticamente de esa comunidad. Interpretada, obviamente, por quienes estén al mando a la hora de interpretarla y de dirigirla. Pero bueno, este es el punto final del libro. Es la conclusión histórica del sistema de pensamiento marxiano, pero es una conclusión a la que se llega solo inevitablemente si todas las otras premisas que se van exponiendo antes en el libro, premisas que aparentemente no tienen mucho que ver con esto, como la teoría del valor-trabajo, que tiene que ver que el precio de equilibrio, el precio de mercado en el muy largo plazo, tienda a converger o gravite en torno a unos valores determinados por el tiempo de trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con que en el socialismo los seres humanos se emancipen, se desalienen? Pues aparentemente no tiene nada que ver. Pero dentro del pensamiento marxista tiene muchísimo que ver. Y si se cae, por ejemplo, la teoría del valor-trabajo, se cae, desde luego, ese destino inevitable final del socialismo. Que eso no significa que no pueda llegar al socialismo, de hecho ha llegado y lo hemos sufrido, pero no como una inevitabilidad histórica. O si se cae la teoría de la explotación, o si se cae incluso la teoría del dinero, me atrevería a decir. Bueno, habría muchas más cosas que contar del libro, pero casi prefiero que seáis vosotros los que preguntéis y los que orientéis el tema de discusión en función de cuáles sean vuestros intereses y prioridades. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan. Como bien decías, empezamos ahora un momento de debate para todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta a los aquí presentes, alguna puntualización o simplemente compartirnos vuestra opinión con todos nosotros. Podéis levantar la mano y un compañero os se acercará con un micro para que todos lo oigamos. ¿Por qué escribo sobre el marxismo? Pues en parte para demoler el marxismo, si es posible, pero también en parte para clarificar las ideas que podríamos llamar antimarxistas. A ver si encuentro la frase de Bukharin, que creo que es muy ilustrativa a este respecto. Y si no, pues no. Pero vamos, básicamente lo que dice Bukharin es: cuando criticamos, no solo exponemos los errores de aquel al que estamos criticando, sino que también afilamos nuestras ideas. Y creo que en el libro, aparte de la crítica específica contra Marx, uno puede encontrar reconstrucciones de la teoría austríaca de muchos temas, bueno, austríaca o no austríaca, porque yo cada vez le doy menos valor a si es austríaco o no austríaco. Aquí está la frase de Bukharin. Al criticar los puntos de vista que nos son hostiles, no solo nos defendemos de los ataques del enemigo, sino que también afilamos nuestras propias armas. Criticar el sistema ideológico de nuestros adversarios es una forma de clarificar nuestro propio sistema. Entonces, en el libro, en el segundo tomo, claro, me parece que no solo se contienen argumentos importantes contra Marx, sino también, precisamente al tratar de entender qué quería decir Marx, qué problemas quería señalar Marx y qué críticas al sistema burgués quería hacer Marx, al reconstruir eso también se reconstruye muchas teorías económicas, no desde una perspectiva marxista, pero que sí den un contrapunto a esa crítica, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que al leer a Marx sí me ha influido un poco, y es la perspectiva materialista, ¿no? Es verdad que la teoría del valor subjetivo es una teoría que muchas veces no remite a cambios en la realidad material. Las personas preferimos esto, escogemos lo otro, vale, bien, perfecto, y así se forman los precios y así se forma o se establece la coordinación económica. Pero esas decisiones que subjetivamente tomamos, ¿qué cambios materiales engendran? Porque es verdad que muchas veces, si no engendran cambios materiales, se queda todo en el terreno de las ideas y la economía también afecta a lo tangible. Por ejemplo, en el caso de los austríacos sí queda muy claro que cuando aumenta la preferencia temporal hay aumenta o disminuye, disminuye la preferencia temporal, hay un cambio en la estructura productiva de la economía. Es decir, un cambio en las preferencias engendra un cambio en la estructura material determinado. Pero en muchas otras ocasiones no queda tan claro cuál es la materialización que tienen determinadas preferencias subjetivas. Y en el libro sí he intentado hacer un esfuerzo de trasladar esa perspectiva subjetiva hasta sus últimas consecuencias. Es decir, esto es lo que cambiaría exactamente en la organización material de la sociedad. Y precisamente porque cambia la organización material de la sociedad, las preferencias subjetivas sí afectan al valor tal como lo entiende Marx, porque es un cambio de condiciones o de estructura material y, por tanto, de valores. Un cambio que procede de las preferencias subjetivas. Creo que tenemos una primera pregunta al lado de la primera columna. Hola, Juan. Enhorabuena por esta obra. Muchas gracias. Yo también me sumo a ellos, ¿no? Yo creo que debemos de animarte a que sigas escribiendo. Me gustaría hacerte dos preguntas, Juan. En primer lugar, ¿cuál es la principal dificultad a la que te has tenido que enfrentar para escribir este libro, ¿no? ¿Cómo la has salvado también? Y si se podría leer la segunda parte del libro sin leer la primera. Empezando por el final, lo veo complicado. O sea, a ver, obviamente toda la parte del segundo libro donde no hablo desde la perspectiva marxista y no estoy expresamente criticando algo marxista, sino desarrollando teoría económica necesaria para criticar al marxismo, eso sí lo puedes leer, claro. Pero yo creo que si no se entiende a Marx, no se entiende la crítica a Marx de ninguna manera. La principal dificultad, no lo sé. Una dificultad, desde luego, importante ha sido, como comentaba
no sé si Óscar o el profesor, bueno, Óscar también es profesor, pero eso es, la dispersión de los textos. Es decir, es verdad que mi propósito original era criticar El Capital por ser una obra más o menos no acabada, ni siquiera está acabada El Capital, pero más o menos acabada o bastante perfilada, compacta, relativamente coherente, y por tanto se podía afrontar de frente, ¿no? Pues aquí está El Capital, esto es lo que hay que criticar, lo que está expuesto aquí bien, pero claro, si luego tú has escrito las obras completas de Marx y Engels, incluyendo correspondencia, son 50 tomos. 50 tomos de 600, 700 páginas. Es decir, estamos hablando de unas 30.000, 35.000 páginas. Pues vale, todo lo demás puede estar muy bien, pero vamos a centrarnos en criticar esto, que ya es largo de por sí. Pero conforme fui criticando El Capital, me di cuenta de que no era posible contener la crítica al Capital solo en lo que había escrito Marx en El Capital. Ni Marx pretendía contenerla solo en El Capital, ni es posible interpretar adecuadamente El Capital sin leer muchos otros textos de Marx. Es más, el capítulo 7, que es casi en el que he centrado esta charla, originalmente ni siquiera iba a estar en la obra. La obra iba a terminar en el ciclo económico, porque es como termina El Capital. Como termina, al menos como punto, no termina con el ciclo económico, sino con la teoría de las clases, que no está terminada, pero me refiero, dialécticamente es como termina El Capital. El capitalismo, después de explicar cómo se distribuye la plusvalía entre distintos capitalistas y cómo cae la tasa de ganancia a largo plazo, pues está abocado al colapso. Entonces, el libro iba a terminar ahí, pero no, luego dije, bueno, ¿cómo vamos a hablar del colapso del capitalismo y no hablar de lo que Marx considera que viene después, que es el socialismo? Entonces, escribí el capítulo 7 de la teoría del socialismo de Marx. La teoría del socialismo de Marx. Muchos marxistas dicen que Marx no tenía una teoría del socialismo. Y claro, no hay ningún sitio, quizá la crítica al programa de Gotha, pero muy superficialmente, donde Marx sistematice el socialismo. ¿Y cómo afronté esto? Pues leyéndolo todo o prácticamente todo para ir cogiendo desde muy distintos textos y tratar de integrarlos de manera coherente. Aunque he de decir que, y esto es un comentario que hace Don Lavoy, dice Lavoy, se suele decir que Marx no tiene una teoría del socialismo, y eso no es del todo cierto. Para Marx el socialismo es todo lo opuesto al capitalismo. Por tanto, todos los reproches que le haga Marx al capitalismo los invertimos, prácticamente todos, habría que decir. Obviamente, por ejemplo, el progreso técnico, el incremento de la abundancia material que Marx también atribuía al capitalismo, no, pero todos los defectos que Marx le atribuía al capitalismo los invertimos y tenemos el socialismo. Entonces, bueno, sí hay una teoría del socialismo, pero muy dispersa, y hay también con la teoría del ciclo, que efectivamente hay marxistas, incluso marxistas muy importantes como Michael Henrich, que dicen que Marx no tiene una teoría del ciclo, que es falso que tenga una teoría del ciclo, incluyendo la teoría del colapso, que no es verdad, que no está en Marx. Bueno, claro, pues puede ser, pero si reconstruyes, o sea, si lo lees todo y lo reconstruyes, sí puedes llegar a una teoría más o menos coherente. Yo, el primer tomo, y así me gusta hacerlo, no solo cuando he criticado a Marx, también cuando he criticado a Mises o cuando he criticado a Keynes o a la teoría monetaria moderna, me gusta que la exposición de las ideas de aquel al que estoy criticando sea la más robusta posible. No, o sea, no lo que a veces se tiende a pensar, que vas a querer ridiculizar a Marx para que te sea muy fácil refutarlo. No, todo lo contrario. Quiero que sea el Marx más sólido posible para que la refutación sea lo más contundente posible. Pues claro, si me invento o tergiverso lo que dice Marx para presentarlo como un alfeñique intelectual que prácticamente no dice nada de sustancia, pues refutarlo sería facilísimo y no aportar nada a esa refutación. Entonces, para que la refutación sea buena, es de presentar el mejor Marx posible. Y eso es lo que intento hacer en las reconstrucciones, no reconstruir una estupidez, sino reconstruir lo que desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, ahí sí, pero lo que desde mi punto de vista constituye, en este caso, la mejor teoría del ciclo de Marx o la mejor teoría del socialismo de Marx. Del Centro Henry Hazlitt en Guatemala pregunta: ¿qué relación hay entre Coase y Marx con respecto al análisis de los modos de producción y el trabajo por cuenta ajena? Pues hombre, no lo he pensado, pero la verdad es que
O sea, Marx desde luego no trata el concepto de coste de transacción, al menos en principio, que ahora se me ocurra. A ver, como los costes de transacción están en todo, pues probablemente puedes decir que lo trata, pero así de entrada no caigo en nada sustancial de Marx que remita al concepto de coste de transacción, y en Coase, pues obviamente los costes de transacción lo son todo, tanto para organizar la empresa como para organizar la sociedad. De hecho, precisamente una de las críticas que se le podría hacer a Marx, y que liga en parte con el problema del cálculo económico, es que no tiene en cuenta los costes de transacción de una organización plenamente centralizada, ¿no? Hola, profesor. Bueno, lo primero, muchas gracias, felicitarle, y no solo por el libro, sino por lo bien que está desarrollando toda esa labor de difusión de las ideas de la libertad en los últimos tiempos. Le quería preguntar si en el libro introduce nuevas aportaciones con respecto al debate del cálculo económico y a la imposibilidad teórica del socialismo, y bueno, si introduce sobre todo nuevas aportaciones ajenas a las ya planteadas por los austríacos, y si no, ¿cuál cree de entre los argumentos austríacos, como el de los precios, el de la información o la síntesis que hace Kirchner con la función empresarial, que es el más sólido para rebatir la teoría marxista? Muchas gracias. No introduzco mucho nuevo sobre el cálculo económico. De hecho, una de las críticas que me hizo Huerta de Soto al leer el manuscrito fue que no trataba suficientemente el tema del cálculo económico. Pero claro, tampoco lo trato en exceso porque Marx tampoco lo trata. Es verdad que, claro, Marx presupone que el socialismo funciona y puedes argumentar por qué no funciona. Pero como Marx en eso no aporta nada novedoso, hasta cierto punto me parecía, pues, bueno, añadir material por añadirlo, cuando no es central en el pensamiento de Marx, ¿no? Sin embargo, bueno, a raíz de la crítica de Huerta de Soto sí que reescribí alguna parte, y sí que intenté, y creo que al final afortunadamente lo hice, sí que intenté mostrar, ¿no? O sea, una idea central en Marx es que el mercado no es racional, porque la racionalidad necesita que el agente controle el producto de su trabajo, o la dirección de su trabajo, más que el producto, para no malinterpretar lo que estoy diciendo. Es decir, Marx dice, ¿qué distingue a una abeja de un arquitecto? ¿Del mejor arquitecto? Pues a lo mejor la abeja técnicamente es mejor que el mejor de los arquitectos, pero el arquitecto tiene una racionalidad, una razón, un propósito detrás. Y eso es lo que no tiene la abeja. Entonces, la idea de alienación en Marx, o al menos una de las vertientes de la idea de alienación en Marx, es que precisamente el ser humano no controla el desarrollo de su propio destino, de su propia historia, sino que está controlado por el mercado. El mercado, ya ni siquiera como algunos críticos del mercado lo argumentan hoy, que no, es que el mercado son 4 multinacionales que lo controlan todo. No, Marx tampoco decía eso. Para Marx el capitalista también estaba alienado. ¿Por qué? Porque el mercado no lo controlaba nadie. Era una fuerza que se nos imponía sobre todos. Y claro, si para que la acción transformadora del ser humano sea racional, esa acción tiene que poder controlar la dirección hacia la que se dirige, el mercado nos vaciaba de racionalidad. Entonces, bueno, lo que intento explicar en el libro es por qué el mercado sí tiene una racionalidad detrás, por qué recurrir al mercado sí es racional, y por qué, en cambio, otras formas supuestamente más racionales de organizar la sociedad, como sería el socialismo, entre todos decidimos nuestro propio destino, sobre todo cuando ya las condiciones materiales lo permitan, ¿no? Que ese es el problema del comunismo primitivo para Marx, ¿vale? Estamos organizados socialmente, pero dependemos de la naturaleza, no tenemos tecnología para controlar hacia dónde avanzamos. Ahora, cuando ya lleguemos al socialismo como etapa final de los modos de producción, ahí ya la abundancia material será tal que si nos organizamos socialmente ya podremos en comunidad hacer lo que queramos hacer y ser lo que queramos ser. Entonces, lo que intento explicar es por qué esa visión es precisamente irracional, no es racional. Como el mercado, pues es un mecanismo de coordinación descentralizada, de validación de conocimiento, de creación de nuevo conocimiento, y ahí creo que tampoco aporto nada nuevo realmente.
quizá exponerlo de otra manera, quizá conectarlo con Marx. Y bueno, sí que en una nota a pie de página sí que añado algunas de las críticas que desde esta perspectiva se podrían hacer al cibercomunismo, pero de nuevo tampoco son ideas mías, es básicamente una crítica muy buena de Jesús Fernández Villaverde al cibercomunismo. Entonces, bueno, no pretendo tener originalidad allí donde no la tengo. Y respondiendo a tu otra pregunta que estaba inserta de cuál creo que es la mejor crítica, yo creo que aunque es un tema que me gustaría también estudiar y sistematizar mucho más, pero creo que el problema fundamental al final del socialismo es que no tiene un mecanismo de validación externa para saber si acierta o se equivoca. Básicamente, la burocracia que planifica es ella misma la que tiene el poder de decisión final también para decidir si acepta las críticas que puede recibir de otras burocracias subalternas. Por tanto, eres tú en última instancia poniéndote nota a ti mismo. Eres tú en última instancia diciendo si lo que has hecho está bien, si es correcto, si hay que seguir en esa dirección o no. El mercado justamente es todo lo opuesto. El mercado sí es una fuerza impersonal, sí es un árbitro imparcial que nos está tutelando continuamente y nos está diciendo continuamente en función del mejor conocimiento disponible en el conjunto de la economía, no del tuyo, sino incluso del de gente que ni siquiera sabes que tienen ese conocimiento, porque si no lo revelan no existe, que te está diciendo si lo haces bien o lo haces mal. Y si te cierran el grifo para seguir con un determinado proyecto que ellos perciben como equivocado o no te lo cierran. En el socialismo no tiene por qué haber límites más allá de la revolución social o de la rebelión contra las élites gubernamentales para un determinado proyecto. Tú puedes seguir avanzando en una dirección, bueno, es un desastre de momento, pero en el futuro será provechosa. Quizá sí o quizá no. ¿Cómo sabes que no hay un conocimiento mejor al que tú estás utilizando en ese momento? Incluso probabilístico, porque certezas no las hay, pero probabilístico, de que probablemente estés siguiendo un mal camino. Eso el mercado sí te lo da. De hecho, los mercados financieros, por ejemplo, es la función fundamental que tienen. Esa función de agregación de información dispersa y de supervisión, validación, reevaluación continua de los distintos proyectos que descentralizadamente se están llevando a cabo en una sociedad. En el socialismo eso no existe. Y aparte, aunque quisieras de alguna manera simularlo, es imposible simularlo sin socializar masivamente riesgos. Porque si los medios de producción están socializados, necesariamente los errores que cometa una parte de la organización económica socializada repercuten en el resto. No es posible convertir en compartimentos, en departamentos, las áreas de experimentación descentralizada. Y al socializar riesgos, obviamente, también cambias el comportamiento de los agentes y también cambias los términos de la interacción de los agentes dentro de ese sistema. Esta pregunta va para el profesor. Pero bueno, que si la quiere contestar Juan. Para el profesor. Le preguntan, ¿Piketty no es una figura relevante que ha tratado de rescatar a Marx en el siglo XXI? Le preguntan si Piketty no es una figura relevante que ha tratado de rescatar a Marx en el siglo XXI. Me parece que sí, que es un autor bien interesante para tratar en esta tarde, ¿no? No olvidemos el título de su libro, ¿no? No es nada casual que se llame precisamente El Capital y que tenga también una caudal de páginas inmenso como el libro de Marx y como el de Juan Ramón Rayo. O sea. Y sin embargo, Piketty es bien importante para lo que os comentaba del siguiente libro que quiero que escriba Juan Ramón Rayo, ¿no? Porque Piketty no hace una defensa del comunismo, ¿eh? Piketty no te dice que hay que cargarse la propiedad privada, ¿eh? No. Piketty lo que dice es que vivimos en un mundo desigual. Entonces, se olvida de todos los camelos que nos contaron los marxistas durante años, y es que el capital empobrecía. Claro, que el libro de Piketty está escrito, cuando está escrito, después de la caída del muro de Berlín. Entonces hay ciertas mentiras que no puede decir. Y entonces dice otras, pero dice otras muy importantes, ¿eh?
esta idea de que vivimos en un mundo desigual y que por lo tanto el Estado tiene que intervenir para recortar los derechos y libertades y conseguir que seamos iguales. O sea que efectivamente está muy pertinente. Piketty es el nuevo Marx y por lo tanto cuando Juan Ramón haga el libro en contra de Mill, yo creo que va a meter también un capítulo especial sobre contra Piketty. Cuando lo haga, ¿no? Ya que mencionamos a Piketty, de todas formas, efectivamente, Piketty se ha escrito cuando se ha escrito y, por tanto, no tiene esa visión de que el trabajador necesariamente se va a pauperizar, ni que el capital necesariamente va a estar cada vez más concentrado, aunque al final su libro pues lo que intenta mostrar es que sí hay una tendencia a una creciente concentración del PIB en manos de los capitalistas. Pero me interesa mencionarlo porque, aunque uno pueda trazar puntos de conexión, sobre todo a través del socialismo miliano, el argumento central de Piketty es muy antimarxista. El argumento central de Piketty es que la tasa de ganancia es constante. Entonces, si uno acepta que la tasa de ganancia es constante, la tasa de ganancia del capital es constante, no existe la tendencia a que decrezca la tasa de ganancia y, por tanto, no hay una tendencia a que el capitalismo se derrumbe. Es decir, Piketty el miedo que tiene es que los capitalistas cada vez se vuelvan más ricos, pero seguirán volviendo más ricos. Y Marx, el temor que tiene, o más que temor, expectativa, es que al final el capital sea incapaz siquiera de revalorizarse y que, por tanto, ya no se reinvierta más capital en crear nuevos medios de producción que mejoren el desarrollo de las fuerzas productivas. Piketty no anticipa eso. Piketty no anticipa un estancamiento del capitalismo por falta de rentabilidad de la inversión. Lo que anticipa es que el capital cada vez concentrará más porcentaje del PIB y el trabajo, que es para él lo meritocrático, porque yo me lo he currado, no he heredado, no me limito a ser un rentista que reinvierte, eso hay una tendencia a que cada vez sea más marginal. Buenas tardes, profesor, y enhorabuena en principio por esta obra magna. Me gustaría preguntarle que si además de refutar los principios económicos, también ha considerado ahora en el libro o en el futuro refutar otros principios, por ejemplo, de la historiografía marxista o otros principios, porque decía Carlos, por ejemplo, de que no se puede dejar a Marx libre también en otros campos, entonces a lo mejor hace falta un anti-Marx completo, ¿no? Total. Entonces, bueno, si su libro puede contribuir en esto y contribuir en el futuro a refutarle más. Yo soy economista, entonces mis limitaciones son las de un economista, pero es verdad que a la hora de criticar a Marx no te puedes quedar solo en la economía, también hay que ir a la filosofía, y en el libro también se trata, y también hay que ir a la historia, y en la medida en que haya podido ir a la historia. Por ejemplo, en el capítulo 4, creo que es el epígrafe 4.1 del segundo tomo, hago una crítica histórica a la idea de la acumulación originaria de Marx como origen del capitalismo. Pero bueno, claro, hay mucha otra historiografía marxista que no trato porque ni es mi campo, ni siquiera tampoco es quizás relevante para el pensamiento de Marx. Es más bien pensamiento de Marx que posteriormente ha sido aplicado, pero no es nuclear en su teoría. La acumulación originaria sí. Es decir, ¿por qué pasamos de una sociedad donde los productores poseen los medios de producción a una donde hay una masa de trabajadores depauperados que tienen que vender su fuerza de trabajo? Eso hay que explicarlo y es un salto que Marx pues atribuye al robo y a la expropiación, básicamente. Pero realmente fue así, realmente tiene por qué ser así, y ni fue así ni tiene por qué ser así. Tenemos unas cuantas más de Guatemala y bueno, las que puedan salir del público. Walter Hernández le pregunta de nuevo, ¿qué hay de nuevo en el anti-Marx que no haya analizado Mises en su obra Socialismo? Bueno, Mises no critica especialmente el marxismo. O sea, sí tiene críticas al marxismo, pero no hace un análisis del marxismo. El socialismo de Mises es sobre todo una crítica al funcionamiento de una sociedad socialista. Quizá la pregunta podría ser ¿qué hay de nuevo en este libro que no esté en von Bawerk? Eso sí, porque von Bawerk sí hace una crítica más específica de la conclusión del sistema marxiano, y yo creo que hay muchas cosas. La crítica a la teoría del valor de este libro es muchísimo más amplia que la de von Bawerk, aunque solo sea porque la crítica de von Bawerk
fue sometida a críticas y, por tanto, en este libro criticó las críticas. Pero para que nos hagamos una idea, el libro de von Bawerk, donde no solo critica la teoría del valor, sino que critica sobre todo el problema de la transformación de valores en precios, es un libro que, no sé, depende de la edición, pero tendrá 200 páginas más o menos. Bueno, solo la parte específica de la teoría del valor-trabajo en este libro, ya no el problema de la transformación, sino solo la parte de crítica a la teoría del valor-trabajo son 300 páginas. Entonces, una parte del libro de von Bawerk, o sea, una parte de este libro es más amplia que todo el libro de von Bawerk, y von Bawerk toca otras cosas en su libro, ¿no? Luego von Bawerk no analiza la teoría del dinero, no analiza la teoría del capital, la teoría de la plusvalía sí, pero ni siquiera se centra demasiado en ella en la conclusión del sistema marxiano, sino más bien en su primer libro sobre historia de las doctrinas del interés. No hay una crítica a la teoría de la acumulación y reproducción del capital, ni a la acumulación originaria que mencionaba antes, sí al problema de la transformación, y en este caso yo creo que también se amplía porque ha habido muchos intentos de reconciliar valores y precios posteriores a von Bawerk, y voy analizando en qué medida son sólidos o no lo son. No hay una crítica a la teoría del ciclo en von Bawerk, y por supuesto no hay una crítica a la teoría del socialismo en von Bawerk. Entonces creo que el libro sí va bastante más allá de lo que hizo von Bawerk, y es lógico porque recopila no solo las ideas de Marx, sino de la literatura marxiana posterior. Pues buenas noches, Juan Ramón, de verdad, una alegría muy grande de yo como su alumno, pues ahorita comenzar a leer su libro, y pues yo me he dado cuenta de que Marx a veces ha citado a Fullerton y Thornton positivamente, y pues mi pregunta es en cuanto a la teoría monetaria, pues si usted ha encontrado muchas similitudes, y pues si me podría comentar un poco. La teoría monetaria de Marx, más que monetaria, sí monetaria, pero no la teoría del dinero, sino la teoría del crédito y de los medios de intercambio, es una buena teoría en general. No me desagrada. ¿Y por qué no me desagrada? Porque Marx ahí no es especialmente original cuando explica el funcionamiento del sistema bancario, cuando explica el funcionamiento de la letra de cambio, del pagaré, etcétera. No es especialmente original, y lo que hace efectivamente es rescatar las ideas de la escuela bancaria, de Fullerton, de Tuck. De Wilson no, probablemente, aunque iba a decir probablemente porque defendió la banca libre, tampoco, porque Marx, él menciona que el mejor sistema bancario que había en la época era el de Escocia, que era un sistema de banca libre. Y decía, me sorprende que los economistas burgueses pongan como ejemplo de sistema bancario que funciona bien Inglaterra, cuando aquí hay un banco central monopolístico, cuando tienen el ejemplo de Escocia, donde además nunca ha habido una crisis bancaria seria, etcétera. Bueno, pues la teoría bancaria y del crédito circulante, digámoslo así, de Marx no es mala, pero porque no es propia, porque es de la escuela bancaria, y la escuela bancaria, mal que le pese a mi querido profesor Huerta de Soto, pues en el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria barrió a la escuela monetaria y tenía mucha razón. A buen seguro que podríamos seguir hablando largo y tendido sobre Marx y sobre el libro de Marx de Juan Ramón, pero tenemos que poner punto final ya a esta primera parte de la presentación, sintiéndolo mucho, y no sin antes agradecer a los profesores Vara y Rodríguez Baum por habernos acompañado hoy aquí, a Juan Ramón por haber escrito el libro y por la disertación que hoy ha hecho, y sobre todo a la Universidad Francisco Marroquín por habernos acogido. Así que nada más, muchas gracias una vez más y hasta la próxima.